Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estamos con Marcelo Koenig. Él es director de la Escuela Nacional de Gobierno. Es la persona que forma cuadros militantes, futuros gobernantes de la Argentina. Ni más ni menos. Vamos a hablar con él de qué se trata esta Escuela Nacional de Gobierno. Pero vamos a discutir sobre un tema que creo de antemano tenemos diferencias. Él banca una reforma a la Constitución que incluye la reelección. Yo creo que no se puede hablar de reelección, me he puesto en los años de Menem, creo que él también, pero bueno, vamos a hablarlo al aire con Marcelo. Y vamos a discutir de muchos temas de actualidad, de coyuntura, si se puede votar o no, a partir de los 16, si está bien, si está mal, qué dice usted, qué dice Marcelo y qué voy a decir yo a partir de este debate que se ha generado a nivel nacional. Pero vamos a hablar de muchísimos temas. También, apenas terminen los cortes, vamos con Marcelo. Ya venimos. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y para vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bien, Marcelo Koenig pertenece a la corriente peronistas descamisados. Decía, es director además de la Escuela Nacional de Gobierno. Y es un hombre que banca una reforma a la Constitución. Ustedes saben que hay una movida muy grande a nivel nacional de partidarios del kirchnerismo bancando esta reforma. Vamos a hacer una presentación más completa de nuestro invitado, que yo lo presento como Marcelo Koenig, pero hay un gran debate de cómo se pronuncia el apellido. Después vamos a decir a él, le vamos a preguntar de qué manera lo pronuncia su familia, sus amigos en la política. Pero vamos a decirles también que Marcelo es profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, es profesor y titular de una cátedra en la Universidad Nacional Popular de Madre de Plaza de Mayo, es ex secretario de prensa del Movimiento Evicta, ¿correcto eso? Es así. Bien, está bien. Y además es un hombre que forma desde el lugar, desde el cargo que ocupa, a la militancia, forma a los futuros gobernantes de la Argentina. Hay mucha gente que ni sabe que existe esto, ¿no? Es cierto, no es un lugar tan instalado la Escuela Nacional de Gobierno. ¿Quién va a la Escuela Nacional de Gobierno? En realidad... Es una escuela que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, depende ¿no? de la Jefatura de la Nación, depende del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, y es una escuela que particularmente, digamos, quien asiste a la escuela no es una especie de escuelita ordinaria de donde se recibe de gobernantes, sino que, en todo caso, con los distintos programas que vamos construyendo desde la escuela, lo que pretendemos es discutir y pensar el tema del Estado, discutir y pensar el tema de la política. El Estado no es otra cosa que la condensación de la correlación de fuerza de una sociedad y por lo tanto todos aquellos que pretenden a través del voto democrático, como es nuestro sistema, ser parte de ese Estado y ser parte del gobierno, que es el que conduce el Estado, en todo caso tienen que tener muy claro y discutir cuál es el proyecto que los motiva para que sea muy claro de cara a la ciudadanía y se pueda cualificar la intervención política. Ahora, ¿sufrió cambios este organismo? Porque surgió en los 90, en los Sí, años sí, de Menem. claramente. Hoy depende de, decíamos, de Jefatura de Gabinete, que está Juan Manuel Abal Medina. ¿Hay un cambio a partir de los cambios de funcionarios o una cosa no tiene nada que ver con la otra? Un cambio de matriz, ¿no? Digamos, la Escuela Nacional de Gobierno fue fundada como el lugar para intercambiar la clase política. De hecho, no se podía entrar a la Escuela Nacional de Gobierno si no era a partir de una recomendación de un partido con representación parlamentaria, es decir, solamente unos pocos partidos tenían acceso a ella. Era una escuela donde, si bien se mezclaba algunos profesores que no eran de cuño neoliberal, todo lo que fuera economía estaba absolutamente orientado hacia el neoliberalismo. Digo, si tuviese que ponerle un título, era formar los cuadros del neoliberalismo para la reforma del Estado tal cual
la entendían ellos, ¿no? Ahora, si yo quiero ir a esa escuela, ¿puedo ir? Perfectamente. No hay límite ni de edad, No hay ni ningún tipo de límite. nada. De Puede ir nada, cualquiera. ¿Y absolutamente va nada. mucha gente? Va mucha gente, digamos, todos los martes. Ahora terminamos un ciclo que veníamos haciendo debates para la profundización, lo llamamos así todos los martes. Ahora estamos lanzando un programa de formación política federal, porque lo que suele pasar con organismos nacionales que solamente hacen cosas en la ciudad de Buenos Aires, y a nosotros parece que si la Escuela Nacional de Gobierno es precisamente un organismo nacional, tenemos que hacer cosas en todas las provincias, así que estamos lanzando un programa que va a tener un aula de formación política en todas las aulas del país. ¿Y los docentes son cuadros políticos, funcionarios y demás, o no? Sí, sí, ¿De todos? los que ¿De todos los partidos? A veces no necesariamente hay docentes, ¿no? Digamos, a veces son disparadores para charlas, y esas charlas son personas que a las cuales nosotros no le pedimos una afiliación determinada, sino un conocimiento determinado que lo pueda compartir y debatir con los otros. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos al debate. Dale. Bancás una reforma a la Constitución. Por ahí hay aspectos de la Constitución que yo mismo creo que se deben modificar. Aunque creo que todavía no se cumplen muchos de la actual Constitución, de la última, de la reformada en el año 94. Dentro del paquete de esas cosas interesantes que probablemente se pueda cambiar, está lo discutible, por lo menos para mí, que es la re. ¿Por qué digo discutible? Este debate ya surgió en algún otro momento con Menem, y yo decía que me parece que hay que fortalecer las instituciones y no las personas. Que Menem podía ser reelecto o no, pero me parece que la prioridad era fortalecer en todo caso. Si Menem creía en aquel momento que lo suyo era bueno, fortalecer el proyecto. Este es mi proyecto, quien lo va a continuar es fulano, y no fortalecer a las personas. Es un poco el debate que yo planteé en aquel momento para oponerme a una reelección de Carlos Menem. Surge el debate nuevamente ahora con Cristina Kirchner, y más allá de que sean gobernantes distintos y que tengan políticas distintas, argumentalmente yo no tengo otro elemento para aportar a este debate. Me parece que es el mismo debate. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, vayamos por partes, Dale. como dijo Jack. Primero, digamos, la cuestión de la reforma constitucional, o más bien de una nueva constitución, ¿no? Digamos, porque las constituciones siempre siguen a un proyecto de país, porque lo que tiene que hacer la Constitución, que es el instrumento jurídico máximo de una nación, es precisamente facilitar y generar las condiciones a nivel jurídico de ese proyecto de país. Si uno analiza toda la historia constitucional de nuestro país, siempre, digamos, fue necesario hacer una reforma constitucional cuando se constituyó un nuevo proyecto, digamos. Me parece que quizás la más significativa es la Constitución de 1949, porque con la Constitución liberal de 1853-60 era imposible construir el país que estaba construyendo el peronismo. Digamos, la Constitución del 94 no escapa a eso, si bien es una serie de reformas, sino una nueva Constitución, porque la matriz de la Constitución liberal fue absolutamente continuada. Digamos, de alguna manera, esa Constitución también tuvo que ver con las nuevas condiciones de la dependencia en la Argentina, que era la globalización y el neoliberalismo, y por eso en esa Constitución encontramos un montón de elementos que hacen ese proyecto. Digamos, para nombrar que fue ese proyecto que fue escrito en el momento en donde se hablaba de el fin de la historia, del fin del Estado Nacional, y precisamente hay un montón de elementos de esa Constitución que traslucen esa lógica, ¿no? Digo, desde al hablar de medicina, hablar de usuarios y no de pacientes, o a hablar de cuestiones como el tema de la federalización de los recursos naturales, que no era otra cosa que poner en condiciones más débiles al Estado Nacional para discutir con las grandes, pues, entre otras, multinacionales petroleras, Yo ¿no? estoy de acuerdo con empoderar al Estado. Ahí tenemos un punto de arrancamos coincidiendo, un punto de pero vamos camino hacia la discusión de la red donde no nos vamos a poner de acuerdo. Seguramente. Yo creo que plantear que la discusión de la reforma constitucional o de una nueva constitución es solamente una discusión sobre la reelección es bajarle el precio a esa discusión. A mí me parece que hay una discusión mucho más rica, que es cómo cristalizamos todos los derechos que ganamos los argentinos en estos últimos años y cómo proyectamos su profundización, cómo vamos hacia una sociedad más justa. Me parece que este tiene que ser el espíritu constitucional, y me parece que esta es la discusión. Digo, está claro que para muchos es más fácil discutir reelección sí, reelección no, que discutir la propiedad privada en función social.
¿no? Como decía ese capítulo 4 de la Constitución del 49. Pero no, a ver, yo lo planteo en este lugar, discutamos todo, pero no la RR. Yo digo, discutamos todo, y discutir Digo, solamente la RR a ver, es una manera de no discutir todo. ¿Cómo justificás el ingreso de la RR en este combo? ¿Por qué? La verdad, porque esta idea paternalista que hay solo una persona que puede continuar un proyecto. Bien, yo participo, y para no esquivarle el culo a la jeringa de la discusión, yo participo de un espacio que se llama Movimiento por una Nueva Constitución Emancipadora, que incluso poniéndonos de acuerdo en la necesidad de construir una nueva constitución, no nos ponemos de acuerdo en la cuestión de la reelección o no reelección. Es decir, para nosotros claramente esa es una discusión menor, pero para no dejar de plantear lo que uno cree, digamos, yo creo que a ver, desde el punto de vista de lo político concreto, creo que la que tiene que decidir si quiere o no quiere la cuestión de la reelección como tema de debate político tiene que ser nuestra presidenta, digamos. En eso me parece que tiene que ser clara la manifestación de ella en cuanto a la necesidad o la posibilidad o hagamos la hipótesis de que ella quiere. ¿Sí? Digo, ella pero sale es mañana y dice, hipótesis yo quisiera. que por lo menos a mí no me consta, como diríamos No, pero abogados. ustedes ya están planteando la posición RR y están supeditando a que efectivamente Cristina Kirchner quiera. ¿Sí? Avancemos un poquito para dar realidad a esta discusión. Hablando de avanzando sobre supuestos, digamos, yo particularmente creo que yo estoy de acuerdo con una cosa que vos decías, que es que hay que fortalecer institucionalmente al país. Pero también fortalecer institucionalmente al país no necesariamente es solamente una discusión de si hay continuidad o no continuidad en los cargos, ¿no? Digo, en todo caso, me parecería bien esta discusión si el Poder Judicial también tuviese un límite de tiempo. Si a los legisladores no pudieran reelegirse indefinidamente, como sí pueden hacerse. Digo, como si muchos de los ejecutivos a nivel local o provincial también. Es decir, esta discusión a veces es tomada para algunos casos sí y para algunos casos no. Yo particularmente, digamos, si ese es el criterio de la matriz constitucional, que nada pueda ser reelegido, en todo caso me parecería coherente con el sistema jurídico como todo. Pero esto no es así en nuestro sistema jurídico. Pero más allá de eso, uno fortalece la institucionalidad cuando le pone límites en el tiempo, o fortalece la institucionalidad cuando genera instituciones que permitan la participación popular y el control de las autoridades. Lo que pasa es que esto, en la medida que la democracia sea más participativa y menos delegativa, ahí se fortalece la institucionalidad. Por lo menos ese es mi punto de vista. Yo recuerdo una charla con Cristina Kirchner, año 2003, antes de que asuma Néstor Kirchner, creo que antes incluso de que dé la batalla electoral, se estaba definiendo quién lo iba a acompañar en la fórmula y demás. Y había surgido ese planteo. Un reportaje, yo trabajaba en aquel momento en Página 12. Y ella sostenía las reelecciones en el caso de los gobernadores. Estamos hablando del caso concreto de Santa Cruz, donde hubo una reforma, y ella sostenía que en el caso de los gobernadores, y hacía una equiparación con otro país, podían ser reelecciones indefinidas, pero que a nivel nacional había que poner un límite. Yo creo en eso, en verdad creo en parte de eso, creo que hay que poner límites en todos los cargos. Lo he planteado acá cuando han venido dirigentes sindicales. Hoy tenemos en la actualidad una dirigencia sindical que tiene en algunos casos 3 décadas al frente de los gremios. Y pueden ser tipos buenísimos que han combatido con la peor asfixia financiera e industrial de este país en los años 90, o tipos que han sido cómplices de aquella situación. Y sin embargo siguen al frente. Digo, porque si no debatimos, si me gusta, vale la reelección indefinida, y si el tipo no me gusta o la mujer no me gusta, no vale. Por eso quiero quitar del medio incluso a Cristina Kirchner. Quitemos a todo el medio. ¿Tiene sentido una reelección, una re en cualquier estamento? Quitado todo el medio, yo creo que si uno... A mí me gusta mucho la historia, ¿no? De hecho, esa clase que vos mencionabas, que yo daba en la Facultad de Derecho y en la Universidad de las Madres, tiene que ver con la historia, en particular con la historia argentina. Digo, a mí me parece que los proyectos en nuestra América se encarnan, ¿no? Los proyectos se cristalizan en personas concretas que de alguna manera se sintetizan las aspiraciones de un pueblo en una etapa histórica dada. Digo, por eso a mí lo que más me importa es la verificación democrática de esta conducción, porque que haya la posibilidad de reelección no significa la obligatoriedad de la reelección. Digo, no, obviamente. ¿En qué fortalecemos? La pregunta sería, ¿en qué fortalecemos la democracia que queremos tener con el límite de la cuestión del tiempo en que pueden gobernar los gobernantes? Digo, los grupos económicos que digamos que mal no les va en el desarrollo de
de su métier empresario, no tienen límites de tiempo para el ejercicio y la conducción de un grupo. Digo, ¿por qué